Pues bien, en este segundo segmento vamos a hablar de pactos. En el caso de los españoles, una vez que entraron a la democracia, hubo el pacto de la Moncloa. Bueno, ahora nosotros andamos con el pacto de la tortilla. Ese es nuestro pacto aquí, que tiene algunas cosas parecidas a lo de la Moncloa, que es un problema económico que hace que los adversarios se sienten a dialogar. Pero bueno, la tortilla no es nada que desdeñable. Después de todo, México, Mesoamérica, es el origen del maíz, es el competidor del trigo, visto en miles de años de civilización. Es el centro de la dieta mexicana. Y de repente les estalló primero al gobierno, pero nos estalló a todos nosotros después, el problema de un alimento básico que sube, pero rapidísimo, en lo que se suponía era un ambiente estable. Se nos venía anunciando desde hace buen tiempo, no solamente con el nuevo régimen, sino en la anterior, que ya habíamos llegado a ese punto de que la macroeconomía estaba bajo control. Nada de inflación. Ahora habría otros problemas, pero ese no. Sin embargo, aquí ya se disparó. Entonces, recordamos inevitablemente esos momentos de crisis después del 82 al 88, cuando Miguel de la Madrid, pues, tenía que tomar las decisiones sobre la marcha. Y entonces vienen los pactos en donde el gobierno, el sector privado, los trabajadores se ponen de acuerdo para tratar de detener al monstruo. En este caso, el monstruo es la subida en el precio de las tortillas, que puede anunciar otras subidas, Es el disparador, o puede ser el disparador. Entonces llegan al punto culminante. Un kilo de tortillas que antes valía entre 6 y 7 pesos, ahora llega a los 8.50. Bien, pero a diferencia de los otros pactos, aquí nada más entró un grupo muy pequeño de una cantidad enorme de puntos de distribución de la tortilla, que es donde se ve si tiene o no sentido el acuerdo, y nada más una minoría de distribuidores aceptaron. Está en estos momentos, es muy reciente para llegar a una conclusión final, pero uno lo están respetando. He visto, hasta hice una pequeña encuesta hoy para ver qué tan respetado estaba este pacto, pero otros no lo están haciendo. Va a salir esto en los próximos días como una prueba interesante, pero, y aquí termino, en cualquier caso, no deja de ser irónico y extraño que un gobierno que está casado con el libre mercado, con la no regulación, porque el mercado es sabio. Las fuerzas del mercado son las que asignan de la mejor manera posible la distribución de los recursos. Pues aquí se interfirió con el mercado de manera clara, por razones políticas. Vamos a ver qué tanta capacidad tiene el gobierno de controlar esto, y uno de los momentos de prueba iniciales es esta. Le van a respetar los distribuidores de tortilla el 8.50, que eso ya significa un aumento enorme. Si estaba a 7 pesos, que otros estaban a 6, pongamos en 7 pesos. Entonces es un aumento del 20%, en una economía que se preciaba de que sus aumentos iban al 4%. Quisiera ver la crisis de la tortilla desde otra perspectiva, lo juguetona que puede ser la historia. Hace mes y medio, 2 meses en este programa, nos angustiábamos por la crisis política generada por la toma de posesión de Felipe Calderón. Y parecía que el conflicto por la limpieza de las elecciones iba a ser la marca, el sello que iba a marcar al menos los primeros meses de su gobierno. Bueno, un mes después, los primeros días de enero, surge de la nada, al parecer de la nada. Por supuesto hay antecedentes, pero nadie se lo esperaba con la virulencia con la que de repente viene el aumento de la tortilla, la novatez del gobierno federal. Es decir,
creo que venían preparados para combatir narcos, pero no para combatir especuladores de la tortilla. ¿E inflación? Y la inflación, porque su respuesta fue muy titubeante. Y no solo eso, vamos a ver en qué termina la historia, porque una vez desencadenado el espectro de la inflación, es como el fraude. Es difícil volverlo a meter al cajón, a la cueva donde están recluidos. No sabemos dónde vaya a terminar, y desde esa perspectiva, y menciono otro ingrediente que nadie anticipaba y que mencionaremos o discutiremos en otro bloque, la crisis de los partidos. Sobre todo la crisis al interior del PAN, las divisiones que en diciembre yo francamente no anticipaba la intensidad de esas divisiones. Así que pues coincido con Francisco José que la tortilla sigue siendo una metáfora que captura, condensa nuestras debilidades y nuestras fortalezas también, porque pese a todo sigue siendo el sostén de la existencia de la mayoría de los mexicanos. El ángulo político de este asunto se puede ver por varios lados. Por un lado, mencionabas los pactos de choque, Lorenzo, con Miguel de la Madrid y también con Carlos Salinas de Gortari. Esto no le llamarían un pacto de choque, ni siquiera le quieren llamar un control de precios, porque nos remonta al pasado, que el propio Felipe Calderón dijo, ese no regresará bajo mi modelo, también lo dijo Vicente Fox en la campaña que le hizo a Felipe Calderón, sino que eso ocurre si gana López Obrador. Si ganamos nosotros, olvídense de inflación y olvídense de todo eso, control de precios, etcétera. Entonces no le quieren llamar control de precios, pero de alguna manera eso es, al poner 8.50 como tope. Pero el control que tenía Miguel de la Madrid todavía y Carlos Salinas de Gortari de las estructuras corporativas, que ya no hay o no está tan claro que lo haya, pone en duda si efectivamente se puede respetar ese acuerdo. Si no se va la escalada de precios y salarios, que los sindicatos, como ya lo están pidiendo, no pidan un aumento de salario que corresponda a los aumentos en la inflación no solo de la tortilla, sino de otros bienes relacionados o de otros alimentos. Eso está en incógnita, es decir, van a poder controlar, como de alguna manera sí lo hizo Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, para bajar la inflación, no está muy claro. Y el otro asunto es que, pues, desde luego, siendo la tortilla la base de la alimentación mexicana, no solamente de los segmentos populares, que lo son, sino de todo el mundo, todo el mundo come tortillas aquí en México. Y, en fin, otros productos que pueden estar relacionados con la tortilla, con el maíz. Las palomitas de maíz. Bueno, las palomas, el huevo, porque las gallinas comen maíz también, etcétera, los cerdos que comen maíz. Bueno, es un punto delicado políticamente y de hecho ya en una encuesta hecha por Ulises Beltrán, que es un encuestador conocido, ya hay un impacto en la popularidad de Felipe Calderón como presidente, que baja de 62% de popularidad, de buena disposición de la ciudadanía, a 53, me parece. Y también en otra pregunta de cerca de un 15 a 20% de reducción en cuanto a la pregunta de ¿puede controlar o está controlando Felipe Calderón la situación del país? Antes de lo de la tortilla había una posición muy buena y después de la tortilla ya bajó significativamente. Eso obviamente lo sabe el gobierno y quizá por ello reacciona con la cuestión del pacto de la tortilla para que no se vaya de las manos. La incógnita sigue siendo, desde mi punto de vista, si de veras va a funcionar o no. Si no funciona, políticamente eso tiene una repercusión fuertísima, porque además quien lo puede capitalizar es el movimiento paralelo, que es el de López Obrador, que de hecho ya está diciendo, de alguna manera, se los dije. Sí. El tema también de la tortilla nos lleva a un punto que desde luego no podemos resolver aquí, pero es el de la autosuficiencia alimentaria, esa gran pugna. Si México no es capaz de producir maíz a precios competitivos, entonces que deje de producirlo y que lo importe. A cambio, que se dedique a cosas donde pueda realmente ser competitivo. Esa es la esencia de la doctrina de libre comercio y de libre intercambio. Creo que no va a ser tan fácil, sino que se van a desatar ahora políticas para llevar al gobierno a dar un apoyo mayor a la producción de maíz que se había dejado, un tiempo se dejó, luego otro tiempo se apoyó, hubo unos precios del maíz que hicieron que
tierras dedicadas a otra cosa en las zonas de riego se pusieran al maíz. Y ahora estamos, hay que volverlo a pensar. Los japoneses decidieron que el arroz lo van a seguir produciendo cueste lo que les cueste. Y que no es un problema de Adam Smith, sino es algo mucho más complicado.